Ocasión de nuestro Señor, de su palabra en esta mañana. Hermanos, pues este es el tema en esta ocasión, ¿verdad? Está haciéndonos esta pregunta. ¿Se agrada a Dios con instrumentos? Bueno, pues las escrituras es bastante clara realmente. Mas antes de empezar, hermanos, en el tema, me gustaría recordar, ¿verdad? Que la iglesia del Señor se estableció allá por el año 33. Sabemos, ¿verdad? Esto por las escrituras. Sabemos esto aún por la historia del hombre, ¿verdad? Porque hay récord de muchas cosas, ¿verdad? Historiadores que escribieron y en cuanto a la vida de los cristianos también, en cuanto a la vida de aquel hombre, ¿verdad? Que llamaban Jesús. Hay muchos récords también, ¿verdad? En cuanto a las escrituras del hombre. Así que, hermanos, pues las escrituras también, allá por 1 Timoteo 4:1, recuerdan que nos dice que vendría una separación, que vendría una división, ¿verdad? Y sabemos, pues, por la historia también, que esto vino, pues, varios cientos de años después. Esa profecía que se dio a través del Espíritu Santo se cumplió, pues, años más adelante. Y sabemos, ¿verdad?, cuál separación o cuál división era aquella, porque en las escrituras nos especifica, algunas de las creencias, algunas de las enseñanzas que estarían dando, ¿verdad?, causando así, pues, la separación de algunos cristianos, escuchando, dice, doctrinas de demonios. Así que, bueno, pues, saben que también ha habido, no solamente en esa ocasión, allá por el año 300, cuando empezó esa separación de la que nos habló las escrituras, pero a través de los años, hermanos, ha habido otras separaciones, ¿verdad? El Señor nos anunció aquella primera grande división, pero la iglesia de Cristo es lo que debemos de estar bien seguros. La iglesia de Cristo siguió siempre, ¿verdad? Porque esa es una promesa de Dios. La iglesia verdadera, la iglesia del Señor, no termina, sino que siempre sigue. Aún un versículo que leemos, ¿verdad?, muy seguido, cada primer día de la semana, en verdad, es aquel donde nos enseña cómo participar de la cena, de la Santa Cena, y nos dice que seguiremos haciendo aquello hasta que el Señor venga, ¿verdad? Este mandamiento es para la iglesia. Seguir cada primer día de la semana participando del pan hasta que el Señor venga. Así que eso también, ¿verdad?, nos hace saber que la iglesia del Señor está siempre firme, ¿verdad?, entre muchas otras enseñanzas también. Me llamaba la atención, ¿verdad?, pues muy interesante me pareció que una amiga de mi hija, Yasmín, llamó hace algunos días, ¿verdad? Llamó el teléfono, pudo conseguir el teléfono de Eric por ahí, y llamando, pues preguntaba si era el número de Yasmín, ¿verdad? Una amiguita que bueno, pues la conocemos porque era nuestra vecinita allá en Texas cuando estaban pequeños, iban juntas a la escuela, y bueno, pues finalmente Eric ya pudo comunicarla con Yasmín y pues le dio gusto saludarla. Y bueno, para sorpresa, ¿verdad? Ella sigue estudiando allá en Houston, dice. Y recientemente se agregó ella a la Iglesia de Cristo Internacional, ¿verdad? Saben que hay muchos grupos religiosos, ¿verdad? Que como estábamos hablando, ¿verdad? Que han salido divisiones. Se habla de la Iglesia de Cristo Científica, no sé si han escuchado eso. Y algunas otras, ¿verdad? Y es triste, por supuesto, ¿verdad? Es triste porque esa es lo que se causa la división siempre, ¿verdad? Cuando algo no les gusta a las personas, ¿verdad? Prefieren, pues yo mejor, en vez de seguir lo que ha estado establecido por siempre, pues vamos mejor a ser un grupo aparte, ¿verdad? Como aún hablábamos en 1 Timoteo 4:1, ¿verdad? Como se dijo que iba a suceder. Bueno, pues así, hermanos, vemos que es el trabajo realmente, si vemos
de Satanás. Y esto es la verdad. Se nos anuncia, ¿verdad? Que Satanás, y lo sabemos desde el principio, que él es el que pone duda. Aún, hermanos, aún en aquellos que ya conocemos. No estamos exentos, ¿verdad? Si alguien está en el camino del Señor, en la verdad, aún ahí puede haber duda. Pues precisamente esa división de Primera de Timoteo, eran hermanos, eran miembros de la iglesia, ¿verdad? Pero pues se dejaron llevar por aquella duda, ¿verdad? Por aquella diferente opinión. Y bueno, pues Satanás es lo que ultimadamente crea, ¿verdad? El hacernos pecar, el hacernos caer de alguna manera. Entonces, hermanos, esto es algo que no debemos de olvidar nunca. Y no solamente, ¿verdad? Por algún tema, algún punto, sino en general, en todas las cosas, ¿verdad? En todas las cosas debemos de seguir siempre estando firmes, no dar lugar a Satanás en ninguna manera, en ninguna enseñanza, absolutamente, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no cambia. Debemos de estar siempre ahí, anclados, dice las Escrituras, que debemos de estar anclados. Lo que quiere decir es como una grande nave, un gran barco, ¿verdad? Que está anclado en el mar. Y aunque hay olas, ahí se detiene. Ahí se queda, ¿verdad? Y no se va a ningún lugar porque está anclado. Bueno, de esa manera nos está ilustrando nuestro Señor para que nosotros en nuestra fe estemos también anclados, que nada nos mueva. Sabemos que dice las Escrituras que hay corrientes, ¿verdad?, que van y vienen de diferentes enseñanzas, de doctrinas, y no debemos de ser movidos por aquello, ¿verdad? Así que en Primera de Pedro, hermanos, si vemos este primer versículo, por favor, si me acompañan ahí, en Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces es lo que estábamos hablando hace un momento, ¿verdad? Es el trabajo de Satanás. Él no descansa. Él siempre está buscando a quien devorar. Está buscándole a usted y está buscándole a mí y a todos en el mundo, ¿verdad? Esta es la realidad, esto es lo que conocemos. El Señor nos dice cuál es el trabajo de Satanás. No pues permitamos, no demos lugar a Satanás, porque él maquina, él prepara, ¿verdad? Poco a poco va maquinando y se va metiendo más y más en nuestro pensamiento, en nuestra duda, hasta que aquello es un engaño, ¿verdad? Y después, pues claro, podemos pecar en esa duda que ha nacido en nosotros, si así lo permitimos. Entonces es necesario seguir escudriñando, ¿verdad? Seguir estudiando siempre. Y no hay nada de malo, por supuesto, estudiar algo o preguntar. Excelente, ¿verdad? Ese es el trabajo de nosotros como cristianos. Seguir estudiando, seguir meditando. Si hay dudas, aún juntos, por supuesto, estudiar y darnos cuenta de la verdad, porque así nuestro Señor nos dice que todos debemos de ser de un solo parecer, de una sola mente. Sabemos que hay un solo evangelio, ¿verdad? Y no, pues cada quien enseña lo que quiere. En la iglesia del Señor, ya sea aquí o en China, como dicen, ¿verdad? En cualquier país se enseña lo mismo, se debe de enseñar lo mismo en la iglesia del Señor, ¿verdad? Así que no descuidemos lo básico, hermanos, porque los puntos que a veces nos parecen lo más sencillo, ¿verdad? A veces lo descuidamos porque nos pareciera que, pues es demasiado sencillo, ya todos sabemos aquello, ¿verdad? Así que muchas veces no se visita esa enseñanza por mucho tiempo. Y después de repente se oye, ¿verdad? Porque eso sucede en realidad. Alguna congregación, bueno, no estuvo enseñando esto y de repente salieron pues problemas o diferentes ideas en cuanto a aquello que era algo tan sencillo, ¿verdad?
Bueno, pues no descuidar lo básico, ¿verdad? Es una de las cosas que tenemos que hacer como iglesia, como cristianos. Hemos estudiado en cuestión de la música o de los instrumentos, de la adoración a Dios. Hemos hablado muchas veces de esto, ¿verdad? Pero debemos de saber que no todos a veces estamos en la misma posición, ¿verdad? De entendimiento. No todos hemos estudiado, ¿verdad? Aquel punto. No todos hemos tenido la oportunidad, ¿verdad? Quizás hay hermanos que ya tienen muchos años, hay hermanos que tienen menos tiempo, ¿verdad? Más jóvenes. Y bueno, vamos pues, como lo haremos en esta ocasión, a escudriñar en cuanto a esto, ¿verdad? La adoración a nuestro Padre, a nuestro Señor. Saben, en Oseas, es uno de los libros últimos después de Daniel, allá en el Antiguo Testamento. Oseas en el capítulo 4 y 6. Ahorita entramos más de lleno, ¿verdad? A lo que es esto de la adoración a Dios. Pero quisiera hablar de estos puntos, otro del cual es Oseas 4:6, donde nos dice: mi pueblo fue destruido, dice nuestro Señor a través de Oseas, porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, sabemos, sí, este es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Mas esto no es ningún mandamiento, ¿verdad? Esto que acabamos de leer simplemente fue una consecuencia, ¿verdad? Dios nos está haciendo saber qué es lo que le sucedió al pueblo. ¿Por qué? Porque le faltó sabiduría, le faltó entendimiento. Y por haberle faltado ese entendimiento, ¿qué sucedió? Pues fue destruido, ¿verdad? Pecaron, hicieron muchos errores. Y esto es algo serio ante Dios, ¿verdad? A veces se escuchan comentarios, ¿verdad? Cuando estudiamos a través de los años, ¿verdad? Que hemos estudiado con diferentes personas, y a veces se dice, no, pues es que no tiene nada que ver, es algo muy pequeño, es algo insignificante, lo cual no es así, ¿verdad? Todos los mandamientos de Dios son importantes, y cualquier mandamiento de Dios que uno viola, pues es un pecado. Y el pecado es algo muy serio. Y también esa es otra enseñanza, ¿verdad? Que debemos de saber no tomar el pecado como algo ligero, como una cosa ligera, sino con el corazón adolorido, ¿verdad? Verdaderamente pensando, Señor, te he fallado. Como David, ¿verdad? Aquellos salmos que escribe de gran dolor, ¿verdad? Expresando lo que siente él por haber faltado a Dios, ¿verdad? Es algo de lo cual debemos de aprender cada uno de nosotros, ¿verdad? Y estar firmes, pues, para no faltar a nuestro Señor nunca. Saben que he escuchado de algunas enseñanzas por ahí de algunos hermanos últimamente, y precisamente en el lugar donde se está congregando ahora nuestro hermano Andrés, allá en Arizona, el predicador de ahí predicaba sobre esto y hacía saber, él mismo, ¿verdad? Estaba diciendo que como es una congregación bastante grande ahí, dice que entre la juventud cristiana están comenzando a entrar dudas, ¿verdad? Precisamente sobre esto, ¿verdad? Sobre los instrumentos. La cuestión de la música, pues cuestionan la ausencia de instrumentos en el culto, ¿verdad? Y es preocupante, sí, claro, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta, ¿por qué? Bueno, pues porque, ¿verdad? Desde un principio, la iglesia del Señor no practicó tal adoración, ¿verdad? A nuestro Señor, porque no hay pruebas bíblicas, ¿verdad? Así que es algo preocupante, sí, pero es algo que podemos atender, por supuesto, así como lo estamos llamando. ¿Hay dudas? ¿Aquellos jóvenes tendrán aquellas dudas?
bien, pues qué bueno que se dieron cuenta, ¿verdad? Y comiencen a estudiar con esas personas, ¿verdad? Aquellos jóvenes cristianos. Ah, recordemos, hermanos, que Dios pide cantar en espíritu y en verdad, porque así nos pide que le adoremos, ¿verdad? Dios busca a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Y saben que esto precisamente es una de las cosas tan importantes para saber, para recordar en la adoración a Dios, ¿sí? En espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios que le adoren. Colosenses 3:16 nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿verdad? Así que cuando estamos viendo pues que Dios busca que le cantemos en espíritu y en verdad, ¿sí? Y sabemos que nosotros cuando se dice en el espíritu, no es, ¿verdad?, como se enseña en el mundo, los grupos religiosos, que, ¿verdad?, como si tuvieran una fuerza que los toma y están ahí, ¿verdad?, brincando o bailando o yo no sé, ¿verdad?, diferentes cosas. No, en el espíritu quiere decir entenderlo verdaderamente, saber y hacerlo con amor, ¿verdad? Profundamente podemos decir, en nuestro corazón. ¿Cómo nos explica aquí? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bueno, Efesios 5:19 también nos dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. De ahí, de nuestro corazón, nace la alabanza, ¿sí? De nuestro corazón nace ese cántico. Y más adelante vamos a ver muchos versículos que nos ayudan a entender esto precisamente. Y nos fortalece nuestro Dios, ¿verdad? Nos dice las cosas muy claramente, pero es necesario pues meditar en aquello. Y ustedes disculpan si voy a ir un poco rápido, pero sí son varios versículos, ¿verdad?, que tenemos que ver en esta ocasión. Así que, hermanos, es precisamente la palabra alabar o alabanza que en ocasiones causa confusión, ¿verdad? Bueno, pues en el Antiguo Testamento, alabanza se refiere tanto a tocar como a cantar, ¿sí? O más específicamente a cantar, ¿sí? Pero también hay muchas otras formas de alabanza, ¿saben? Hay muchas otras formas de alabanza. Se habla del sacrificio. Con el sacrificio de animales alababan a Dios. Con las danzas alababan a Dios. En la meditación de su palabra se alababa a Dios. Al anunciar la grandeza de Dios, ¿verdad?, sus obras, estaban alabando a Dios. ¿Sí? Las obras, la meditación y el anunciar las obras y la grandeza de nuestro Señor. Pues saben que aún la creación misma alaba a Dios. ¿Sí? Vamos a ver allá en los Salmos 148, el Salmo 148, por favor. Muy interesante, muy bonito este Salmo y queda muy bien, ¿verdad?, para lo que estamos viendo en esta ocasión, hermanos. El 148 no es muy largo, vamos a leerlo todo, pero vamos, por supuesto, a meditar en lo que aquí dice. Otra vez, no es ningún mandamiento, es una enseñanza, ¿verdad?, de cómo se alaba a Dios, podemos pensar. Desde el 1, nos dice Salmo 148, 1. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos,
Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes también, y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. ¿Sí? Básicamente todo alaba a Dios, ¿verdad? Toda la creación de Dios. Entonces, si nosotros nos enfocamos, ¿verdad? Que alabanza quizás quiere decir tocar instrumentos, ¿verdad? Esto no quedaría en lo que aquí se nos dice, ¿verdad? Claro que el sol y la luna no pueden hacer tal cosa, ni las bestias, ni bueno, todo lo que aquí menciona. Ahora sí, hay lugares, por supuesto, que se dice también alabar con instrumentos. Sí, también lo dice. Entonces, no lo negamos, ¿verdad? Claro que eso también era parte de la alabanza, pero había mucho más que eso. No se enfoca en instrumentos o cantar a Dios con instrumentos. Hay muchas cosas más lo que quiere decir alabar a Dios. ¿Sí? Muy bonito salmo me parece, ¿verdad? Nos habla de la grandeza de nuestro Señor y cuánto debemos de verdad alabar, anunciar la grandeza de nuestro Señor. Uno de los versículos más claros para ahora, para nosotros en el Nuevo Testamento, hermanos, es Hebreos 13:15, en donde en realidad nos explica ahora lo que Dios nos manda como alabanza. Nos dice así, Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, que quiere decir por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque recuerdan, sabemos que oramos a Dios a través de Jesucristo, damos gracias a Dios a través de Jesucristo. No podemos llegar a nuestro Padre si no es a través del Hijo. Todo, hermanos, se hace a través de Él, ¿verdad? De su Santo Hijo. Así que ofrecemos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Y después nos explica, es decir, eso es lo que está explicando, ¿verdad? Lo que quiere decir esas dos palabras. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. ¿No es eso muy parecido también al Salmo? ¿Verdad? El hablar la grandeza de Dios, el hablar su palabra, son frutos de labios, y claro que sabemos que se está refiriendo al cantar, ¿verdad? Porque esa es la alabanza que ahora el Señor recibe, ¿verdad? Y estaremos viendo, por supuesto, ya vimos algunos versículos en la pantalla anterior, ¿verdad? De eso que el Señor pide en el Nuevo Testamento ahora, ¿verdad? Pero aquí se me hace bastante interesante, ¿verdad? Que nos dice que debemos de dar ese sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios, ¿verdad? Muy claramente nos está explicando. Frutos de labios que confiesan su nombre. Sabemos pues, por este versículo y otros, que nuestra alabanza, nuestro canto a Dios, debe ser de acuerdo a la enseñanza.
Los himnos que cantamos, hermanos, deben de ser de acuerdo a una enseñanza bíblica, ¿verdad? No podemos cantar, ¿verdad? No sé, alguna historia de nuestra vida o alguna otra cosa, ¿sí? Sino que debe ser una enseñanza, algo bíblico, de acuerdo a la enseñanza de nuestro Señor. Saben, hermanos, que en el mundo religioso, algunos, por no decir muchos, pero algunos se burlan de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Porque no usamos instrumentos. Algunos dicen que somos muy extraños, ¿verdad? Porque no tenemos instrumentos. Dicen, no, es que ellos piensan que el Antiguo Testamento está mal. No creen en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y eso es una mentira, ¿verdad? Obviamente. Claro que creemos en el Antiguo Testamento. Por supuesto que sí. ¿Verdad? No creen en los instrumentos y no dejan a sus miembros usar sus dones musicales, dicen algunos, ¿verdad? Hermanos, pues debemos seguir hablando del sectarismo, ¿verdad? De estos puntos, de esto, aunque nos parezca a algunos algo sencillo, pero debemos de seguirlo enseñando y predicando, ¿verdad? El liberalismo en fin, el sectarismo, ¿verdad? Tantas y tantas enseñanzas, como hablamos al principio. El Señor nos dice, hay corrientes de enseñanzas, van y vienen. Como el viento va y viene y da vuelta y regresa, así igual son muchas las enseñanzas que hay en el mundo, de diferentes tipos, ¿verdad? Y eso no nos debe de extrañar porque Dios mismo nos dice esas cosas, ¿verdad? Y saben que, así como nos dicen las Escrituras, que las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Eso quiere decir que hay influencia en nosotros, ¿verdad? Pues simplemente, cuando hablamos de los jóvenes, si nuestros hijos se comienzan a juntar, ¿verdad? Con un grupo de amiguitos que no hacen cosas buenas y que andan haciendo cosas malas, nuestros hijos se van a involucrar en esas cosas también, ¿verdad? Es muy probable que eso suceda, porque así somos hechos, ¿verdad? Nos involucramos y hay pues así mucha influencia. Muchas veces en las redes sociales, ¿verdad? Pues sin estudiarlo, sin meditar en aquello, sin indagar en las Escrituras, ¿verdad? A veces vemos enseñanzas, pues palabras que se oyen muy bonitas y se mandan mucho, ¿verdad? Y llegan frases y tan hermosas. Pero si uno se pone a ver bíblicamente aquello que se dijo, no es correcto ante Dios. Pero ahí estamos y a veces como cristianos repetimos eso y lo mandamos a muchos más. Y ahí estamos dando una mala enseñanza a tantos. Sí, se oye muy bonito, pero no es bíblico, ¿verdad? Entonces hay mucha influencia, ¿verdad? Hay mucha influencia y sí, también, ¿verdad? Se mandan videos en donde hay, pues, no sé, se está adorando a Dios con instrumentos y poco a poco, ¿verdad? Puede ser una influencia también, ¿verdad? Que lo pensemos, pues qué bien, qué bonito, ¿verdad? O ¿por qué nosotros no hacemos aquello? ¿Sí? Así que Dios dice que todo lo debemos de escudriñar. Escudriñarlo todo. No nos debemos de detener en nada. Escudriñarlo, estudiarlo. Ese es nuestro trabajo como cristianos. Pero después, ¿qué dice el Señor? Desechar lo malo y retener lo bueno. Y lo malo quiere decir, no en nuestros ojos, sino en la enseñanza de Dios. Algo que no va conforme a la enseñanza de Dios, lo desechamos porque ya meditamos en aquello. Y nos dimos cuenta que no es conforme a la palabra de Dios, entonces lo desechamos de nuestra vida y retenemos lo bueno.
¿verdad? Una de las cosas, por ejemplo, cuando pensamos, si vemos aquel grupo religioso que se hacen llamar los testigos de Jehová, hemos estudiado con algunos, hemos tenido también oportunidad de hablar con hermanos que pertenecían, con ese grupo anteriormente o que estuvieron estudiando con ellos. Y bueno, pues nos damos cuenta de que sus enseñanzas, ¿verdad? Y además lo hemos estudiado aquí, muchas de las enseñanzas de ellos, pues no están bien en las Escrituras. Simplemente no creen en nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios, como Dios mismo, ¿verdad? Y eso pues trae muchos otros errores. Pero a lo que siempre, ¿verdad? Muchos cristianos lo hemos dicho, es que lo que sí se admira es su persistencia, su trabajo. Porque los ven por todos lugares, por todos lados. Andan ellos tocando puertas. Lástima, ojalá y tuviesen la verdad. Así que vamos a desechar las enseñanzas, aquellos errores, pero vamos a retener para nosotros ese buen ejemplo, ¿verdad? De que andan persistentes y trabajando, cuando nosotros también deberíamos estar haciendo eso, ¿verdad? Entonces es lo que quiere decir. Vamos a escudriñarlo todo, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta y desechemos lo que Dios no aprueba. Muy comúnmente dicen, en el Antiguo Testamento tocaban, ¿por qué no podemos ahora? ¿Verdad? Y esto no es algo nuevo, ¿verdad? No es algo que solamente haya surgido, en estos meses o en estos años, no, de años atrás, ¿sí? Y yo les mencionaba hace un momento, ¿verdad?, que la Iglesia del Señor fue establecida en el año 33. Más adelante, ya por el año 300, comenzó aquella división que se anunció. Pues ese grupo católico comenzó. Más adelante, saben que el grupo católico fue agregando, no tenían papa. Hasta después se puso esa enseñanza. Se agregó el papa, se agregó después, años después, el confesionario, y se agregó después el limbo, el purgatorio, la enseñanza del purgatorio. Después, más adelante, también, ¿saben qué establecieron? El órgano. Comenzaron con un órgano. No había guitarra, nadie, ningún grupo religioso, ¿verdad?, usaba instrumentos. Solamente ahí empezó un órgano. Y esa división que hubo después dentro del grupo católico, ¿verdad?, aquella persona que protestó, fue una de las cosas que protestó, que tenían ahí música, instrumentos. Y decía él, esto es algo de Satanás, eso es algo del diablo. ¿Por qué? Entre otras cosas, ¿verdad?, que protestó en aquellos años. No recuerdo con toda exactitud los años, pero lo que vino a suceder después, que esa división del grupo católico creó muchas otras raíces de enseñanzas y grupos religiosos. ¿Y saben qué sucedió? Precisamente lo que él estaba protestando creció más. Los instrumentos, ¿verdad? Y creció ahí, surgió la Iglesia Bautista, entre otros grupos. Y muchos de ellos, la gran mayoría, con instrumentos. Cuando se había protestado sobre aquello. Por eso había surgido aquella división entre el catolicismo, ¿verdad? Porque de ahí surgió, de ahí anteriormente no existía, no se utilizaba, ¿verdad? Bueno, pues se dice a veces eso. En el Antiguo Testamento tocaban, utilizaban instrumentos, ¿por qué ahora no podemos?
Bueno, segunda de Crónicas 29-25, sí, precisamente en el Antiguo Testamento Dios enseñaba esto. Dice, puso también levitas en la casa de Jehová, con címbalos, todos estos son instrumentos, ¿verdad? Con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán. Así que estaban estos tres como mandándoles, hagan eso, pongan estos instrumentos. ¿Por qué? Nos dice la última parte de este versículo, porque aquel mandamiento procedía de Jehová. Y así como cualquier otro mandamiento, se esforzaban por ponerlo en práctica. Así estaba haciendo también David, Gad y Natán, asegurándose que usaran estas cosas, porque era mandamiento de Dios, porque ese mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. ¿Sí? Así que claro, obviamente, ¿verdad? Claramente en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, Dios mandaba muy claramente el uso de instrumentos, y aún por nombre se mencionan los instrumentos que deberían de utilizar. ¿Sí? Y no es el único versículo, es solamente, ¿verdad?, para, como ejemplo de esta enseñanza que Dios pedía. Pues ahora pasando al Nuevo Testamento, y es algo sencillo, pero pareciera, ¿verdad?, que aquí es donde muchas veces fallamos, algunos cristianos, ¿verdad?, en aplicar estas enseñanzas. En el mundo entero, claro, pero a veces también entre los cristianos. Acompáñenme, por favor, a Gálatas. Gálatas habla mucho, hermanos y amigos, de la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Y es una gran diferencia, ¿verdad?, de lo que se podía lograr en el Antiguo Testamento y lo que ahora tenemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? A través de la sangre de nuestro Señor somos limpios completamente, somos perfeccionados ante los ojos de Dios cuando nos arrepentimos y venimos a nuestro Señor. Esa sangre preciosa, esa sangre limpia de aquel Cordero de Dios, nos limpia completamente, perfectamente. En el Antiguo Testamento no sucedía eso. ¿Sí? Había perdón de pecados, pero no se perdonaban completamente, porque eran recordados al siguiente año. ¿Sí? Bueno, pues Gálatas 2:16 primeramente dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la ley de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Sí? Así que está hablando Pablo aquí a los Gálatas, haciendo muy claramente que ahora somos limpios y justificados ante Dios. ¿Cómo? A través de la fe en Cristo. A través de Cristo, su sangre, que es el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que es su iglesia. A través de la iglesia del Señor. Es el medio que el Señor ha puesto para estar firmes, para estar trabajando, para estar anunciando su palabra, para animarnos y estar reunidos como cristianos. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y no por las obras de la ley. ¿Qué quiere decir? Y no por el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ya no. El Antiguo Testamento ya no nos justifica. No nos puede justificar ante Dios. El capítulo 3, versículos 10 y 11 nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Así que muy claramente nos está diciendo que si queremos ser justificados,
que si dependemos todavía del Antiguo Testamento para ser justificados ante Dios, entonces somos malditos. Entonces no es como dicen algunos, es que no creen en el Antiguo Testamento. No, claro que sí, es la palabra de Dios y está puesto ahí por una razón. Y lo creemos de todo corazón, con toda certeza sabemos que aquello era la palabra de Dios. Pero precisamente por eso, porque entendemos que ahora es un testamento diferente, mejores promesas a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso sabemos que no podemos justificarnos, no podemos regresar y decir, pero allá utilizaban instrumentos. Si lo queremos hacer así, ¿qué sucede? Somos malditos. Estamos apartados de Dios. Estamos en pecado porque estamos confiando más allá en aquella ley del Antiguo Testamento que en nuestro Señor. ¿Verdad? Hermanos, todo esto es de beneficio para cada uno de nosotros y también para saber explicar a los demás. ¿Verdad? Sé que estamos utilizando bastantes versículos allá en la mesita después, ¿verdad?, del culto. Si gustan, ahí hay una copia, ¿verdad?, de todos los versículos que aquí estamos viendo. Con toda confianza, ¿verdad?, pueden tomar una copia también si quieren tener todos los versículos. En el capítulo 5, aquí mismo también de Gálatas, hermanos, 5 del 1 al 3, estad pues firmes, dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Sí? Y esto quiere decir, no nada más por la circuncisión, porque estaban tratando de agarrar algo del Antiguo Testamento. Porque la ley dice, si siguen leyendo, que estaban forzados a guardar toda la ley. Si querían tomar algo del Antiguo Testamento, tenían entonces que cumplir con todos los mandamientos del Antiguo Testamento. Porque esa era la ley del Antiguo Testamento. ¿Sí? No podían escoger, como se dice a veces, el Antiguo Testamento no es un buffet, ¿verdad? O la palabra de Dios en general, en donde tomamos lo que queremos y lo que nos gusta. ¿Verdad? No, debemos de tomar lo que Dios manda, ¿verdad? No lo que a nosotros nos apetece. ¿Verdad? Así que en realidad no podemos tomar nada para justificarnos, nada del Antiguo Testamento, ya sea música, o ya sea enseñanzas del matrimonio, o ya sean los diezmos, ¿verdad? Sacrificios, no podemos. Si alguien quiere, puedes utilizar algo del Antiguo Testamento como los instrumentos, entonces tenemos que ver también, entonces vas a hacer sacrificios, entonces vas a diezmar, porque está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vas a también seguir quemando incienso. Aunque los sacrificios, sabemos ahora que se hizo el sacrificio de Jesucristo, y los diezmos sabemos que ahora es la ofrenda, ¿verdad? Pero el incienso, por ejemplo, podemos decir, ahora Dios no habla del incienso, no tenemos que utilizar incienso, ¿verdad? Pero Dios habló del incienso, y era muy importante en el culto y en el servicio a Dios, en la alabanza a Dios. Pero Dios no habla, Dios no lo pide. Por eso no quemamos incienso aquí, ¿verdad? La iglesia de Cristo en todo lugar no quema incienso. El apedrear. ¿Saben que cuando ciertos pecados apedreaban a las personas por el pecado? Dios no dice nada ahora, pero lo dijo antes. ¿Lo vamos a tomar?
No, nosotros callamos en donde Dios calla, dice las Escrituras, y hablamos en donde Dios habla, ¿verdad? Eso es algo muy importante para nosotros. No nos podemos justificar, ya no podemos ir al Antiguo Testamento para justificarnos de ninguna manera ante Dios. Pues debemos, hermanos, de estar preparados para explicar, debemos de estar preparados para hablar y no hablar de más, ¿sí? Eso es un mandamiento de Dios ahora. No hablar de más. Vamos a Primera de Corintios, por favor, acompáñenme. Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 6. Perdón. Primera de Corintios 4, 6 nos dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Verdad? Así que los apóstoles, por ejemplo, por supuesto, eran nuestro ejemplo de las enseñanzas, ¿verdad? El evangelio de los apóstoles era el evangelio de Cristo. Y nos dice al principio en Hechos, ¿verdad? Como hemos visto anteriormente, ya en el capítulo 2, que la iglesia perseveraba en el evangelio de los apóstoles. ¿Verdad? Quedó un ejemplo para nosotros. Y esto ejemplo que nos está dando, nos dice que es un ejemplo también, como acabamos de leer, para aprender a no pensar más de lo que está escrito. Sí. Pero a lo mejor la iglesia ya sí apedreó, pero no está escrito. No, no podemos decir eso, ¿verdad? Si esto fuera un mandamiento de Dios, ahí estuviera. No podemos decir, allá sí utilizó instrumentos la iglesia al principio, pero no está escrito. No, no está escrito, ¿verdad? Si hubiese sido así, lo tendríamos aquí en nuestras manos. Nos hubiera dicho el Señor, ¿verdad? Muy claramente. Entonces, eso debemos de aprender todos, ¿verdad? Y en toda la Biblia. No nada más en cuanto a esto. A no pensar de más, a no hablar de más. Nos dice allá también 1 Pedro 4:11. El que hable, si alguno va a hablar, hable conforme a la palabra de Dios. Entonces, solamente en las Escrituras, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios. Así que no es por tradición, ¿verdad? Porque también algunos dicen que, bueno, es que es tradición no utilizar instrumentos, dicen la iglesia de Cristo. No, la iglesia de Cristo nunca ha utilizado otra vez. No hay pruebas de tal, al contrario, ¿verdad? No es pues por tradición. Y no es disgusto por la música. Ponía ahí un corazoncito, ¿verdad? Porque para acordarme de mencionar, saben que a mí me encanta la música. A mí me encanta, me acuerdo que mis padres tenían ahí unos discos, ¿verdad? De Richard Clayderman, un pianista. Me pasaba horas y horas de pequeño poniendo, era un disco, un LP, y lo volví a poner, y lo volví a poner. Hermoso, ¿verdad? Pero ¿saben qué? No es según nuestros gustos. Si por mí fuera, aquí tendríamos, ¿verdad? Piano y guitarra, pero no depende de mí, ni no depende de ustedes tampoco. Hacemos lo que Dios pide, depende de Él, ¿verdad? El requinteo de las guitarras, algo hermoso, pero no es de acuerdo a lo que Dios pide, ¿verdad? Tampoco es por el precio de los instrumentos, como algunos dicen, es que no tienen dinero, ¿verdad?, para comprar instrumentos. Bueno, pues eso, ¿verdad?, no, está lejos de la verdad. Es pues por el mandamiento de Dios. Al no mandarlos, al no hablar de eso, Dios nos está mandando no utilizarlo, ¿verdad? Porque no podemos agregar.
Ese es el mandamiento de Dios. Si Dios cae en eso, nos está diciendo, es mi mandamiento que no agregues, que no hables de eso, ¿verdad? O que no lo hagas, no que no hables, sino que no lo agregues. No hablar de más. Ahí está el mandamiento. ¿Sí? Si Dios quisiera instrumentos, entonces, como decíamos hace un momento, Dios lo hubiera mandado muy claramente, ¿verdad? Como muchas cosas se volvieron a repetir del Antiguo Testamento al Nuevo. ¿Sí? Lo que Dios quería que que siguiéramos haciendo desde el Antiguo Testamento se volvió a repetir muy claramente. ¿Saben de los 10 mandamientos que se enseñaron allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En las tablas. De aquellos 10 mandamientos, 9 se vuelven a repetir en el Nuevo Testamento, muy claramente. Solamente uno de ellos, no, el guardar el sábado. No se repitió, no se dijo que guardáramos el sábado en la iglesia. Ah, pero allá se hizo. Bueno, no, pero ahora tenemos, ¿verdad?, el primer día de la semana donde nos reunimos. Entonces, Dios ¿verdad?, nos hubiera dado aquella enseñanza si así el Señor lo quisiera. Concluimos, pues, que sí importa cómo adoramos a nuestro Señor, ¿verdad?, según el orden que Dios da. Nos dice Hebreos 9:1, ahora bien, aún el primer pacto, está diciendo como dándole un lugar quizás menos que lo que tenemos ahora, ¿verdad? Diciendo como, si aquel tenía, pues más ahora, ¿verdad? Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario, terrenal. Y no quiere decir que no era importante. Tenía su gloria, era importantísimo, por supuesto. Pero ahora son mayores promesas. Así que nos está diciendo, si antes había ordenanzas, órdenes de Dios para hacer un culto, ahora también. Ahora también. Y mucho de eso lo aprendemos por ejemplo bíblico. ¿Sí? ¿Saben que no hay un mandamiento que nos dice que nos debemos de reunir el primer día de la semana? No hay un mandamiento en el Nuevo Testamento. Pero hay el ejemplo, ¿verdad? Nos dice que la iglesia se reunía el primer día de la semana. Ahí está el mandamiento de Dios, el ejemplo para nosotros, ¿verdad? Y así muchos otros mandamientos de Dios las ha dado de la misma manera, como un ejemplo bíblico. Somos sacerdotes y somos el templo de Dios, ¿saben? Primera de Pedro, por favor, vamos a recordar esto rápidamente. Primera de Pedro. Ya nos acercamos pronto al final. Primera de Pedro 2:9 nos dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? No estoy bien. Primera de Pedro, perdón, estaba en segunda. Disculpen. Nos dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué somos ahora? Linaje escogido, ¿verdad? El linaje es como la descendencia. O sea, venimos de Dios ahora, somos nacidos de Dios, nos dice. Qué hermoso, qué bien, qué grandeza, ¿verdad? Nos ha entregado Dios. Real sacerdocio, como los sacerdotes en el Antiguo Testamento, que estaban autorizados y solamente ellos podían hacer los sacrificios para Dios, allá en el templo. Ahora nosotros somos sacerdotes, los cristianos, sus hijos. Venimos a estar autorizados para dar sacrificio a Dios. Nación santa. La iglesia es una nación santa, como se menciona del pueblo de Dios, el pueblo de Israel en aquellos años, ¿verdad?
ahora nosotros somos esa nación del reino de Dios, ¿verdad? Porque es un reino. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gracias al Señor que nos da estas tan grandísimas bendiciones que muchas veces no meditamos, ¿verdad?, en aquello. Gracias a nuestro Padre. Efesios 2:21 también nos dice de la siguiente manera. Efesios 2:21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor. Así que todos como iglesia, ¿verdad?, bien coordinado, la iglesia como un edificio, ¿verdad?, como si fuéramos construyendo. Y eso es precisamente lo que vamos haciendo, ¿verdad?, con cada miembro, con nuestras obras. Vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, somos pues sacerdotes, según estos dos versículos, sacerdotes de Dios y el templo de nuestro Señor. Así que también sabemos que ofrecemos sacrificios vivos, nos dice las Escrituras, ¿verdad? Mientras allá en el Antiguo Testamento eran sacrificios muertos, ahora son sacrificios vivos. En nuestro cuerpo ofrecemos a Dios. ¿Qué hablábamos al principio? ¿De dónde sale la alabanza? Del corazón, ¿verdad? Del entendimiento. Dios busca a aquellos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, con toda sinceridad, con todo amor, con todo entendimiento. De adentro sale todo eso, ¿verdad? Sacrificios vivos. Aún podemos saber que en el Antiguo Testamento sí se cantaba, se usaban instrumentos, se hacían oraciones. Perdón. Pues todo eso viene a ser parte de nosotros. Aún, esto es lo interesante, aún los instrumentos. Pero son instrumentos vivos, ¿verdad? Nuestras cuerdas, aún. Es un instrumento, y saben que algunos dicen que nuestra voz es el instrumento más hermoso que puede haber. ¿Han escuchado? Bueno, quizás no todos tenemos la voz que tienen los tenores, ¿verdad? Pero hay unas voces tan hermosas, ¿verdad? Claro, todos podemos esforzarnos por mejorar en nuestra voz, sobre todo yo. Pero esa es una aplicación que podemos dar. Vamos a Apocalipsis 5:8. Veamos que aún las oraciones vienen a ser representadas o hechas como un sacrificio vivo o de nosotros. Nos dice Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Sí? ¿Qué son nuestras oraciones? Allá en los cielos, ¿verdad? Esta ilustración que se nos está haciendo. Las copas de oro llenas de incienso. Así que eso viene a representar, ¿verdad? Ahora, eso con nuestras oraciones. Ante Dios. ¿Sí? No es algo aquí terrenal, es algo allá en los cielos. Ante Dios, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿verdad?, son los sacrificios vivos. Seguimos cantando y seguimos utilizando lo que es nuestra voz, este instrumento que Dios nos ha dado. Todo viene a salir de dentro de nosotros, ¿sí? No es un instrumento físico, sino de nosotros. Esto pienso que es uno de los puntos más importantes, más interesantes, creo, ¿verdad?, en cuanto a esto que estamos viendo en esta ocasión.
No voy a ir en detalle, pero recordamos a Nadab y Abiud. No lo vamos a leer por cuestión del tiempo, pues. Recordamos que estos dos hombres, estos dos jóvenes, que eran sacerdotes en el templo, y ofrecieron sacrificio extraño, o fuego extraño, nos dice, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Algo que Dios no pidió, lo dieron, le aumentaron, no siguieron el modelo que Dios pidió, ¿verdad? ¿Y qué les sucedió? Ahí murieron. Dios los fulminó en ese instante. Sí. Y era algo tan serio que aún a su padre, Aarón, que era el sumo sacerdote, y su hermano, otro hermano que también era sacerdote, les dijo, no van a hacer luto. No van a hacer luto por sus hermanos, por Nadab y Abiud, por haber pecado en contra de Dios de esa manera. Haber agregado, haber hecho algo diferente en el culto a Dios, algo que Dios no había pedido. Así que, eso es en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Es una enseñanza. No es un mandamiento para nosotros, es lo que Dios piensa cuando agregamos a lo que Dios pide. En Caín y Abel, en Génesis 4, vamos rápidamente, hermanos, a ver este versículo. Génesis 4, del 3 al 7, nos dice así. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo de los frutos de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó, Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Bueno, pues sabemos la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Como nos está diciendo aquí. Ambos ofrecieron a Dios algo. Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero de la ofrenda de Caín no. No nos dice por qué. Nos dice lo que ofrecieron. Uno del fruto de la tierra, porque es lo que hacía, y otro de fruto de animales, porque es lo que él hacía también. Lo que sabemos es que Dios tenía mandamientos. Dios no puede castigar si no hay un mandamiento. ¿Sí? Donde no hay ley, no hay pecado. ¿Sí? Entonces Dios les había mandado cómo o qué le podían ofrecer, y Caín no lo hizo correctamente. Abel sí. Por eso está diciendo ahí, muy, muy interesante, muy claro que nos dice el 7. Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Si hacemos las cosas como Dios lo manda, hermanos, ¿no complacemos a Dios? Sí, ¿verdad? Claro que sí, pero también nos dice, si hacemos incorrectamente, si no hacemos bien, el pecado, ¿qué? Está a la puerta, ahí está el pecado. Estamos pecando, pues, si no hacemos como Dios lo manda. ¿Sí? Bueno, pues Caín pudo haberse arrepentido. Caín pudo haber dicho, perdón Dios, perdón Señor, porque me equivoqué, porque ofrecí algo que no pediste, y Dios le perdonaría. Pero él se enojó, se ensañó, tuvo amargura, y nació ahí, ¿verdad? Aquel odio en contra de su hermano, porque él se agradó a Dios y le quitó la vida, ¿verdad? Lo mató. La alabanza, hermanos,
verdaderamente es del interior para Dios. Fíjense este versículo, uno de los más interesantes también, podemos decir, aunque todo es bueno y interesante para nosotros, pero en cuanto a lo que estamos hablando, Romanos 2:29 nos dice de esta manera: sino que es judío, desde el 28, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En todos estos versículos, hermanos, si leemos desde más arriba, está haciendo el Señor, Dios nos está enseñando que no es ya lo exterior, eso es el Antiguo Testamento, la circuncisión, ¿verdad? No, ahora es la circuncisión del corazón, donde desechamos lo malo de nuestra vida, de nuestro interior, y ofrecemos a Dios lo mejor de nosotros, sacrificios vivos. ¿Sí? La alabanza, lo interior, es la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La alabanza no es para hacerlo exteriormente y agradarnos a nosotros, agradar al hombre con lo que hacemos o a nosotros mismos. La alabanza que hacemos aquí como iglesia es en el interior, nace de adentro. La manera de orar y cantar es de adentro. Y eso es lo que a Dios le agrada. ¿Sí? No busquemos, pues, ¿verdad?, aquello que Dios no pide, sino siempre enfocarnos, ¿verdad?, en lo que claramente nuestro Dios nos enseña. El agregar, hermanos, o el disminuir, al hacer aquello, estamos diciendo que sabemos más que Dios. Estamos diciendo, Señor, tú no sabes, mejor, esto es mejor para ti. No, ¿verdad? De ninguna manera. No podemos hacer tal cosa. Porque eso es lo que nos dicen las Escrituras, que cuando cambiamos o agregamos, nos estamos enalteciendo, ¿verdad? Y el Señor nos dice que nos debemos de humillar. Prediquemos, pues, nuestros hermanos. Nos seguimos animando con la palabra de nuestro Señor. Prediquemos, anunciemos. El Señor está con nosotros. Nos dice en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo que se levanta, todo argumento, toda enseñanza que está en contra de la palabra de Dios, con la palabra de Dios misma se derriba, se destruye, ¿verdad? Toda altivez, esto es lo que quiere, así le está llamando también. Alguien es altivo cuando queremos poner algo o quitar algo de lo que Dios nos enseña, ¿verdad? Con toda confianza, hermanos, sigamos enseñando la palabra de Dios, que es palabra de Él, no nuestra. No confiemos en nosotros, sino en el mensaje de nuestro Señor. Gracias, hermanos, por su atención. Ahora vamos a cantar a nuestro Señor un himno de invitación.